Bueno, muchachos, el contenido que vamos a ver el día de hoy es el equilibrio de la partícula. Antes de comenzar, quiero que repasemos lo que vimos la clase anterior para los que no estuvieron, ¿verdad? Que puedan ver lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Bueno, la semana pasada, la ocasión anterior sería. Este, Va a ser larga la clase, prof. no, nomás a las 5 y minutito. Ok. Me estoy... Bien, si nos dicen descomponer y obtener la fuerza resultante de ese sistema de fuerzas concurrentes. Entonces lo primero que haríamos sería ver cómo se descompone cada una de esas fuerzas, ¿verdad? La fuerza 1 se descompondría. Sí. Está sobre el eje. Cuando hay fuerzas así sobre el eje, no se descomponen. ¿Esta fuerza está sobre cuál eje? Negativo. Sobre el eje X negativo. Aquí es el X positivo, Y positivo, X negativo, Y negativo. Está sobre el eje X negativo. Muy bien. Entonces, no se descompone porque está sobre el eje. Las fuerzas se van a descomponer únicamente cuando estén inclinadas. Por ejemplo, la fuerza 2 se va a descomponer. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la descomposición de la fuerza 2? Nos quedaría así. La fuerza 3 nos quedaría así. La fuerza 4 nos quedaría ahí. La fuerza 5, fíjense bien, la punta de flecha de la fuerza 5 está hacia acá. Por lo tanto, al descomponerla, sería esto, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces quedaría de esa forma. La fuerza 6 se descompone. No se compondría, profe. No, 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 porque no se descompone, profe. está sobre el eje Y. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces diríamos sumatoria de fuerzas en X para la derecha positivo igual. La fuerza 1
está sobre el eje X, ¿cierto? Negativo. Ujú. Menos 10 kilonewton. La fuerza 2, la componente X está sobre el eje X negativo, por lo tanto también es negativa. Menos 12 kilonewton por cuánto. ¿Por qué? Coseno. Coseno de 20. 35. 35. Ahora, la fuerza 3, la componente X va hacia la izquierda también, negativo. Menos 15 kilonewton por Coseno ¿de cuánto? 20. sería la sumatoria de esos dos ángulos. 50. De 55, correcto. 55. Ahora la fuerza esta de acá, la fuerza 4, la componente X va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. 8 kilonewton por cuánto? Seno. Seno de 30, ¿verdad? Porque se está formando De el 30. ángulo con el eje Y positivo, ¿verdad? Ahora, la fuerza esta de acá, de la fuerza X de este componente, va hacia la izquierda, ¿se fijan? Sí, Y si va hacia la izquierda es negativo. Negativo. Entonces negativo. sería menos 6 kilonewton coseno de 30 grados. Esta fuerza de 6 le incluyo. No. No, ¿verdad? Porque está No, porque sobre el es eje Y. de la Y. Correcto. Resuelvan eso y me dan ese resultado. Profe, Dígame. me quedó una duda. ¿Por qué el 6 kilos newton negativo? ¿Por qué dijo? Fíjate en la punta de flecha de esta fuerza. Ah, ok, profe. Al Ya, descomponerla, ok, profe. Me dio menos 29.62. 62,9. Así es. Menos 29.629, profe. Correcto. Entonces, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X va hacia dónde? Para quitar este signo negativo. Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Correcto. Decimos 29.629 kilonewton y que van para allá. Correcto. Ahora pasaríamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Voy a llevarme este dibujo para la otra página. Ujú. Sumatoria de fuerzas en Y. Para arriba positivo. Entonces, la fuerza de 10 kilonewton está en Y. No, 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 ¿verdad? Entonces esa no se toma en cuenta. La componente Y de esta fuerza va hacia arriba. Por lo tanto es positivo. positivo. 12 kilonewton por el seno de 35. Ahora esta fuerza de 15, al descomponerla, la componente en Y va hacia arriba
positiva más 15 kilonewton por ¿cuánto? 20. Seno, Seno de 20. seguro. Recuerde que tiene que ir 55, profe. 55. 55, profe. Correcto. 55. Ahora esta también va positiva. Sí, siempre va positivo. Más 8 kilonewton por Seno de 30. Perdón, coseno de 30. coseno de 30. Muy bien. Coseno de 30. Ahora esta va hacia abajo. Menos 6 seno de 30. Coseno, seno de 30. Y esta fuerza de 5 va para abajo menos. Entonces, ¿cómo nos quedaría el asunto? $18.098. Correcto. Sí, profe, 18.098. Muy bien. Ahora la fuerza resultante. Fuerza resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces la fuerza resultante sería, aquí tenemos 29.629 más 18.098. ¿Cuánto nos da eso? $34.719. Muy bien. Ahora el ángulo. Tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto nos da eso? $31.41 grados. Correcto. Ahora si formamos el gráfico, fíjense bien. Dice que la fuerza en X es negativa, o sea que quedaría sobre este eje. La fuerza en Y es positiva. Profe, ¿estás seguro que es 31.41? Sí, eso me da a mí. Ah, bueno. ¿Cuánto le da a usted? Sí, eso me da que lo haya puesto mal. Bueno. Entonces, ¿dónde iría la fuerza resultante? Tenemos aquí la fuerza X. Entre medio de X negativo y Y positivo. Aquí, ¿verdad? Entonces, iría por acá. Entonces tendríamos ahí fuerza resultante igual 34.7119 kilonewton y el ángulo 31.41 grados. X negativo, X positivo, Y negativo. Profe, si ahí me era negativo el ángulo, ¿qué pasaría en ese caso? No te puede dar negativo. No te puede dar negativo. Recordad que este signo lo que te indica es, este signo de acá lo que te indica es la dirección. Ya. Ah, cierto, perdón. Es más, aquí no es necesario ni que pongamos este menos.
Por costumbre se pone eso ahí, pero el signo lo que te indica es la dirección. Pero igual, le agarro al cuadrado, eso se quita. Sí, exacto. Sale positivo, así es. Ahora, si nos dijeran que midiéramos este ángulo desde acá. Le restamos los 180. Correcto. 180 menos 31.41. ¿Cuánto le daría? $148.59. 148 puntos. 59. Correcto. Ahí tienen, pues. Esto solo para repasarles lo que vimos el martes. Ahora vamos a ver, hablando del equilibrio. Para que una partícula, ¿verdad?, esté en equilibrio, se debe de cumplir, para que exista equilibrio, el equilibrio. Denme un segundo, muchachos. Ya estoy acá de nuevo. Para que exista el equilibrio, entonces, debemos de cumplir con la primera ley de Newton, ¿verdad? Y debemos de decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X debe ser igual a 0 y que la sumatoria de todas las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Esta es la primera condición del equilibrio. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, cumpliendo con esa condición, vamos a encontrar el siguiente ejemplo. Bien, tenemos ese sistema. Estos ejercicios se parecen bastante a los que se hacen en física 1. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Para encontrar los valores de esta tensión y de esta tensión de acá. Entonces, fíjense bien.
Entonces tendríamos la fuerza BC, que tiene un ángulo de 45 grados, y la fuerza BA, que tiene una pendiente 3, 4, 5. Y el peso. ¿El peso a qué va a ser igual? A la masa por gravedad. Entonces serían los 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo. ¿Eso nos da cuánto? Eso le da. Sí. Ok. Entonces, esto es muy parecido a lo que estábamos viendo hace un momento. Vamos a descomponer esta fuerza en sus componentes, ¿verdad? Y vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X debe de ser igual a 0. Y después vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces veamos. Vamos a llevarnos este diagrama del cuerpo libre para la otra página. Entonces, si descomponemos esta fuerza, ¿cómo sería la descomposición de esta fuerza? Sería así, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, solución. Sumatoria de fuerzas en X para la derecha positivo igual a 0. En X tenemos la componente de esta fuerza que sería igual. Negativa, ¿verdad? Menos 4 quintos. ¿Por qué menos 4 quintos? Recuerden que cuando hacemos la componente X es esta proyección entre esto. Menos 4 quintos por la fuerza BA. Ahora hagamos esta de acá. Más la fuerza BC por el coseno. Coseno de 45. Correcto. Entonces podemos despejar una en función de la otra. Despejemos esta. Fuerza BC. ¿Cuánto es el coseno de 45? $0.77. Esta, al transponerla al otro lado, pasa con signo positivo, ¿cierto? Ahora, esto que está multiplicando acá, pasa a dividir. ¿Cuánto les queda eso? $1.131. Ajá.
Correcto. Luego haríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quiénes son fuerzas en Y acá? Esta, esta y esta. Entonces tendríamos la componente de esta fuerza, ¿cómo nos quedaría? La de esta de acá. 3/5. 3/5. Fuerza BA más fuerza BC por el seno de 45 menos el peso 588 igual a 0. Entonces puedo transponer esto hacia acá. 3/5 fuerza BA más, ¿cuánto vale la fuerza BC? $1.131 fuerza B. ¿Y el coseno, el seno de 45? Bien, resolvamos eso que tenemos por ahí. 3/5 más 1.131 por 0.7071. Le da 1.399 FBA. Eso les da. Así es, profe. Bien. Entonces quiere decir que este número que está multiplicando lo tenemos que pasar hacia acá. A dividir. Fuerza BA igual a 588 newton entre 1.399. 420.3. Correcto. Ahora haríamos la sustitución ahí, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría? A mí me da 475.359. Correcto. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Ujú. ¿De dónde sacó el valor la fuerza BC? Ah, sí, ya, profe, ya. Hizo daño la inyección. Profe, ahora va a sacar la fuerza resultante de eso. Bueno, si querés lo haces, pero el ejercicio solo te está pidiendo encontrar las tensiones. Profe, pero en ese caso de encontrar la fuerza resultante, yo sumo todo lo que es X y todo lo que es Y. Exacto. Para así encontrar. Oh. Sumarías, mira, sumaría esta y esta. Luego harías
Sumatoria de fuerzas en Y, esta y esta. Ok. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Bien, tenemos eso entonces. Tendríamos que hacer igual, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Pero primero descompongamos esta fuerza. Esta fuerza se descompondría de esta manera, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces diríamos, fuerza 2 vale aquí 12 kilonewton, no lo puse. Ya está. Entonces diríamos, sumatoria de fuerzas en X para la derecha positiva igual a 0. ¿Quiénes son fuerzas en X? Vamos con F1. Esta iría negativa. Menos 10 kilonewton. ¿Por cuánto? Seno. Coseno es 60. Este iría negativa también. Menos 12 kilonewton por coseno de 45. Esta de aquí iría Más. Positivo. más 8 kilonewton Coseno de 30. coseno de 30. Muy bien. Más F4 Coseno del ángulo. coseno del ángulo. Muy bien. Igual a 0. Entonces resuélvanme todo esto que tiene valores. Si no estoy mal, me da menos 6.557. Correcto. Más F4 coseno del ángulo igual a 0. Entonces debo de despejar ¿qué cosa? F4 va a ser igual a 6.557 entre el coseno del ángulo.
A esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora iríamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a traer el dibujo para acá. Entonces, ¿quiénes son fuerzas en Y acá? Esta de acá. Más 10 kilonewton seno de 60. Esta fuerza de acá, ¿positiva o negativa? Menos. Viva. Menos 12 kilonewton seno de... 45. Muy bien. Esta negativa también. Menos 8 seno de 30. más F4 F4 seno del ángulo. igual a 0. Entonces resuélvanme esto de acá arriba. $48.174. Simplifiquen. Revisen ese dato. Menos 3.82. Correcto. Ahora, F4, ¿cuánto valía? Valía eso, ¿verdad? Entonces F4 vale 6.556 sobre coseno del ángulo por seno del ángulo igual a 0. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacen El menos 3.825 no cambia a positivo, profe. Sí, lo pasamos al otro lado, estamos claros. Pero con esta gentecita de aquí, ¿qué podemos hacer? Profe, seno entre coseno no es tangente. Correcto. Ahora podemos despejar, sí. Esto pasa para acá. Tangente del ángulo 3.825 kilonewton entre 6.557 kilonewton. Tangente del ángulo, ¿cuánto le da esa división? $0.583. Y ahora para encontrar el ángulo, ¿qué tengo que hacer?
La tangente inversa. La tangente inversa, profe. Tangente inversa de 0.583. ¿Cuánto nos da eso? 30.25. Ujú. Muy bien. Nos hace falta encontrar el valor de F4. F4 va a ser igual a 6.557 entre el coseno del ángulo. F4 va a ser igual a 6.557 entre el coseno de 30.25. Entonces, F4, ¿cuánto es? $7.59. Ujú. Y eso sería todo en ese ejercicio. ¿Cómo lo ven? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. El último ya para que vayamos cerrando. Bien. Entonces, la descomposición de esta fuerza iría aquí. La de esta iría así. Y la de esa así, ¿verdad? Entonces la solución acá sumatoria de fuerzas en X para la derecha positivo igual a 0. ¿Cómo les quedaría ahí? Menos 13. Menos 13 kilonewton coseno de 17. Coseno de 17. Menos 45 kilonewton coseno de 58. Más F1 coseno de 35 más 29, tendríamos 64. Más F2 coseno de 29 igual a 0. Resuélvanme esto que tenemos por acá. El primero. Toda esta operación háganla.
Menos 36.27. Menos 36.27. Después del 27. 8. Ujú, 8. correcto. Coseno de 64, ¿cuánto es? Con 3 decimales. 0.438. 0.438. Coseno de 29. 0.874. Igual a 0. Entonces de aquí podemos formar un sistema de ecuaciones. Fíjense bien. La primera ecuación sería esta. 0.438F1 más 0.837F2 igual a 36.278. Esta para nosotros sería la primera ecuación. ¿Por qué 837, profe? 875 tenemos acá. 875, sí, sí. 875. Ok, gracias por la corrección. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tendríamos esta positiva. 13 kilonewton por seno de 17. Menos 45 kilonewton por seno de 58. Más F1 seno de 64 más F2 seno de 29 igual a 0. Resuelvan esto. Menos 34.361. Ujú. Menos 34 puntos. 361. Ujú. Seno de 64. 0.898. Ujú. F1. Ahora seno de 29. 0.484. 85 porque después sigue un 8 para redondear. F2. Ok. Igual a 0. Entonces formemos esta parte acá. Nos quedaría 0.898 F1 más 0.485 F2 igual a 34.361. Entonces eso para nosotros sería la ecuación número 2. Eso para nosotros sería la ecuación número 2. Entonces, al formar ese sistema, denme un segundo. ¡Ya va! Pues sí, estoy ocupado. Está dormido. Ok. Entonces, formemos este sistema de ecuaciones. Tendríamos 0.438 F1 más 0.875 F2
igual a 36.278. 0.898 F1 más 0.485 F2 igual a 34.361. Me imagino que tienen calculadora para resolver sistemas. Lo están haciendo, muchachos. ¿Cómo es en ese caso, profe? Un sistema de ecuaciones en la calculadora, normal. No, algunas no tienen. Bueno, tendrían que hacerlo por reducción, por sustitución, por igualación, por la regla de Kramer, por todos esos métodos numéricos que han visto. Nada. Ok, hagámoslo por... Vamos a hacer por sustitución. Entonces tenemos 0.438 F1 más 0.875 F2 igual a 36.278. 0.438 F1 igual a 36.278 menos 0.875 F2. Después pasaríamos esto a dividir. F1 va a ser igual a 36.278 menos 0.875 F2. Todo eso dividido entre 0.438. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces ahora dividimos esto entre esto, después esto entre esto. ¿Cuánto nos da? No se puede directo, profe. ¿Cómo? ¿Cómo directo? Dividir de una vez los dos por 0.438. No, no podrías. Tenés que dividir este entre este. Y luego esto entre esto, porque esto con esto no es semejante. Si tuvieras un F2, hacer la resta y después dividir. Pero son términos no semejantes.
El primero 82.826. 82 puntos. 826. El otro. $1.997. Correcto. Y ahí tendríamos 3, ¿verdad? Entonces lo siguiente sería sustituir F1 en ecuación 2. Eso lo vamos a ir a hacer al otro lado. ¿Sí? Entonces, tenemos 0.898 F1. En vez de F1, ¿qué vamos a poner? Eso, ¿verdad? Más 0.485 F2 igual a 34.361. Luego multiplicamos este número con este y este con este. ¿Cuánto nos daría? 0.898 por 82.826. Eso les da. Sí. Ahora 0.898 por 1.997. 1.793. Más 0.485 F2 igual a 34.361. Entonces de acá puedo reducir a esto, ¿verdad? Y el otro lo transpongo. Entonces tendríamos menos 1.793 más 0.485. Eso nos da menos 1.308. Así es. F2 igual a 34.361. Esto que está positivo pasa a negativo. 74.378 menos 1.308 F2. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 34.361 menos 74.378 menos 40.017. Pasaríamos a dividir, ¿verdad? $30.594. 30.594. Correcto. 30.60. Ah, no, 50. Sí. 94. 30.59. Correcto. Kilonewton. 594. Estamos trabajando Sí. en kilonewton, sí, está bien. Entonces ahora sustituiríamos. Sustituir F2 en la ecuación 3, que fue esta de acá. Entonces, F1 va a ser igual a 82.826 menos 1.997 por F2 que nos dio 30.594 kilonewton. F1, ¿cuánto le da?
Eso le da. Sí. Entonces, F1 vale. ¿Cuánto le da? 21.729. Sí, es lo mismo. Bueno, redondeándolo. Con 2 decimales. Ahí. Por lo tanto, entonces decimos que F1 vale 21.729 kilonewton y F2 vale 30.594 kilonewton. ¿Estamos claros? Todo bien, profe. Sí. Excelente. Voy a detener el video.